about the king Jeroboam. Jeroboam era un rey en el Antiguo Testamento. Jeroboam was a king in the Old Testament. Primera de Reyes, 1 Kings capítulo 13. chapter 13. Hay dos contextos aquí. There are two contexts here. Un profeta de Dios A prophet of God y un rey. and a king. Y hay dos contextos diferentes And there are two different que contexts. se aplicarán muy diferente a la vida tuya, And they're going to be applied differently to your life. pero van a aplicarse a tu vida hoy. But they are going to apply to your Pon life. atención. Pay attention. Jeroboam era el rey que dividió el reino de Salomón. Jeroboam was the leader of Solomon. Él dividió el reino de Salomón He divided the kingdom of Solomon porque Salomón desobedeció a Dios. because Solomon disobeyed God. Salomón estaba adorando a dioses que no eran Dios. Solomon was worshiping other gods. Él estaba buscando y se hizo diferentes imágenes en todo el pueblo. He created images among his people. Y Dios se le apareció dos veces a Salomón And God appeared to him 2 times. y le dijo: estás desobedeciendo la palabra. And he told him, you are disobeying my word. Estás desobedeciendo la palabra. You are disobeying my word. Regresa a mis caminos. Come back to my ways. Eso Dios va a hacer contigo continuamente. That is what God is going to do in Él va you. a retarte en donde tú estás. He's going to challenge you in where you're Y at. te va a decir: estás desobedeciendo mi And palabra. he's going to tell you, you're disobeying my word. De que Dios nos va a exhortar, Él nos va a exhortar. God will exhort us. Yes, he will. Él nos va a exhortar. He will exhort us. No. ¿Qué vamos a hacer con la exhortación? What are we going to do with that? Eso es lo que pasa aquí. This is what happens Mira lo here. que dice en la Primera de Reyes capítulo 13. 1 Kings chapter 13. He aquí un varón de Dios. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y cuando Jeroboam juntó al altar para quemar incenso, By the word of the Lord, a man of God came from Judah to Bethel as Jeroboam was standing by the altar to make an offering. no conocemos el nombre de este hombre, solamente se le llama el varón de Dios. This says that he was only a man of God. No conocemos su nombre, We do not know his name, pero conocemos su identidad. but we do know his identity. Su identidad era que él era un varón de Dios. His identity was that he was a man ¿Cuál of es tu God. identidad? What is your identity? ¿Qué dice Dios de ti? What is God saying about ¿Eres you? un varón de Dios? Are you a man of God? ¿Eres una mujer de Dios? Are you a woman of God? ¿Qué es lo que dice Dios de ti? What is what God is saying Esto about es lo que you? la Biblia dice de este hombre. This is what the Bible is telling us about this man. Pero ¿qué dice Dios de ti? But what does God say about Esta you? mujer This woman es una mujer de Dios. is a woman of God. Este hombre, This man este es un nombre de Dios. is a man of God. ¿Me explico, iglesia? En el Nuevo Testamento, In the New Testament, unos hombres querían sacar demonios de una persona. there were men who wanted to take out demons Y from le a man. dijeron en el nombre de Pablo, de Jesús, que predica Pablo, salgan de él. And they said in the name of Jesus that Paul preaches. Y los demonios dijeron: conocemos a Jesús y And conocemos Pablo. the demon said, we know Jesus and we know Paul. Pero tú, ¿quién eres? But you, who are you? Sí, los demonios conocen identidad, Demons know identity. conocen el nombre del hombre y la mujer de Dios. They know the man and woman of God. Y Dios te pregunta: ¿cómo te conoce Dios a ti? And God asks you, how does God know you? ¿Cómo te conoce Dios a ti? How does God know you? ¿Cuál es la identidad real de Dios y tu persona? What is the true identity of ¿Y yourself sabes in en qué se God? basa? And you know what it's based En la on? obediencia. In the obedience. Salomón desobedeció. Solomon disobeyed. Salomón desobedeció. He disobeyed. Y empezó un problema en su reinado. And then there was problems in his kingdom. Jeroboam fue un rey Jeroboam was a king que Dios bendijo. that God blessed. Dios le dijo a Jeroboam. God told Jeroboam. Mira, vamos a 1 Reyes capítulo 11. Let's go to 1 Kings chapter 11. ¿Lo tienen? Do you have it? 1 Reyes capítulo 11, Chapter 11, versículo 29. verse 29. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. At that time, Jeroboam was going out of Jerusalem, and Isaiah, the prophet of Shiloh, met him on the way. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos los dos solos en el campo. Wearing a new cloak, the two of them were alone out in the country. Ahora brinquen más abajo, versículo 35. Verse 33. Dice:
Pero quitaré, 35, pero quitaré 35. el reino de la mano de tu hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. I will take the kingdom from his son's hands and give you 10 tribes. Versículo 37. 36. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseara tu alma y serás rey sobre Israel. I will give you one tribe to his son, so that David my servant may always have a lamp before me in Jerusalem. Versículo 38. 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandara y anduvieres en mis caminos If you do whatever I command you and walk in my ways and do what is right in my eyes, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, by keeping my statutes and commands as David my servant did, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. I will be with you. I will build you a dynasty as enduring as the one I built for David, and Esa es I la will give you promesa de Israel. Dios sobre Jeroboam. That's the promise of God over Jeroboam. Dios lo escogió. God chose him. Dios lo dijo, tú vas a reinar God told him, you're going to reign, y te voy a bendecir. and I'm going to bless you. Y así como bendije a David, te voy a bendecir a ti. And just like I blessed David, I'm going to Así bless es como you. Dios te escogió a ti. That is how God chose Te you. seleccionó He selected y you. te dijo, te escojo a ti And en he told you, particular. I choose you in particular. Y te dijo, te voy a bendecir. And he said, I'm going to bless you. Solamente obedéceme. But all you have to do is obey. Solamente haz lo que te estoy pidiendo. Just do what I'm asking you. Obedece lo que te estoy mandando. Obey what I'm asking Y you to do. tu descendencia y tu bendición será And your grande. descendants will be a great blessing. Así como tú lees la bendición de estos hombres de Dios, Just like you read the blessing from these men in the Bible. así tú serás bendecido. That is how you will be blessed. Esa es la promesa de The Dios. promise of God. Esa es la promesa de Dios. That is his promise. Bendecir a su To pueblo. bless his people. Bendecir a su To pueblo. bless his people. Eso es lo que Dios hace con nosotros. That is what God does with us. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what is it that we do? Mira lo que hizo Jeroboam. Look at what Jeroboam does. Toda la gente, ¿ya recuerdan que Salomón edificó un templo? Remember that Solomon edified a temple. So, toda la gente So all of the people, se iba a adorar al templo que hizo Salomón. they would go worship the temple that he had constructed. Y Jeroboam dice, And Jeroboam says, si se van todos para allá van a regresarse a aquel rey. if they all go over there, they're going to return to that king. Yo voy a hacer un altar aquí. I'm going to create an altar here. Voy a hacer algo aquí diferente. I'm going to do something different here. Algo nuevo. Something new. Y Dios se enoja con él. And God is angered by that. Escúchame, iglesia. Mira lo que dice versículo 13. Look at what verse 13 says. Capítulo 13. Chapter 13, verse 13. Capítulo 13 y versículo 2. Chapter 13, verse 2. Llega el profeta, llega una palabra al profeta, There's a word that comes to the a un prophet, varón de Dios, a man of God, y va a exhortar a Jeroboam. and he's going to exhort Lo va a Jeroboam. regañar He's going to get after him. y le va a decir: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David, en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incenso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. He cried out against the altar by the word of the Lord. O altar, altar, this is what the Lord says. A son named Josiah will be born to the house of David. On you he will sacrifice the priest of the high places, who Empieza el varón de Dios the man of God a dar una exhortación. begins to give an exhortation. Empieza el varón de Dios a regañar, He begins to get angered, a corregir. to correct. Y empieza el varón de Dios a decir: estas son las cosas que están mal. And this man of God begins to say, these are Pero the mira things that lo are que wrong. hace Jeroboam. But look at what Jeroboam does. Versículo 4. Verse 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, When King Jeroboam heard what the man of God cried out against the altar at Bethel, he stretched out his hands from the altar and said, extendió su mano desde el altar y dijo: préndele. seize him. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderecer. But the hand he stretched out toward the man shriveled up so that he could not pull it back. Mira lo que hacemos cuando somos confrontados con la palabra. Look at what we do when we're confronted with Le God's word. echamos la culpa a los demás. We begin to blame others. Dice aquí Jeroboam, dice: oh, agarren a ese hombre. Jeroboam says, seize him. El hombre de Dios, el That varón de man Dios, of God. llegó
He got there. Y estaba ahí Jeroboam el rey, dijo, ese altar está mal. And he said that altar is bad. Ese altar está maldito. That altar is cursed. Esa acción que estás haciendo está mal. That action that you're doing is wrong. Y Jeroboam se molesta y le dice, agárrenla a ese hombre. And Jeroboam gets bothered and he says, seize him. Y cuando él extiende la mano se le seca And when he inmediatamente. stretches his hand becomes dry. Cuando somos confrontados con el pecado, When we are confronted with sin, cuando somos confrontados con algo que Dios quiere que hagamos, when we are confronted with what God wants no us nos to do, gusta que nos digan, we don't like for them to tell no us. nos gusta que nos We exhorten, don't like for them to get y le mad echamos at la us. culpa al líder, And we begin to get mad at the le leader. echamos la culpa al We pastor, begin to blame the le pastor. echamos la culpa a todo el mundo, We blame everybody menos else uno mismo. but ourselves. Pero Dios te está hablando en la palabra But God is saying in His que Word cuando Dios te that exhorta, when God confronts you, póstrate en el piso como you David need to get on your knees y like David pide perdón, and ask for forgiveness. y pide And perdón. ask for forgiveness. Señor, Say, perdóname. God, forgive me. Esa es la respuesta correcta. That's the correct La response. respuesta no es apuntar. The correct way is not La to point respuesta fingers. es elevar The manos. right way is to lift No up your apuntar hands, con las not manos. to blame others. Porque solo tú y yo somos los responsables. Because only you and I are the Amén, responsible iglesia. ones. Y tenemos que tomar esa responsabilidad del Señor. And we need to take that responsibility. Aquí estoy. Say, God, here I Aquí está am. mi condición. Here's my condition. Aquí está mi situación. Here's my situation. Perdóname. Forgive me. ¿Me explico, iglesia? Jeroboam no le gustó. Jeroboam didn't like it. Jeroboam no le gustó. Jeroboam didn't Y like se it. molestó grandemente. And he was bothered. Y no le gustó que lo estuvieran corrigiendo. And he didn't like to be corrected. No, cuando los corrigen, apuntamos. When they correct us, we blame. le echamos We la point culpa a todo fingers. mundo. And we blame everybody else. A todo mundo le echamos la culpa We blame everybody por else nuestra for condición. our own condition. Y escúchame, hermano, Listen, no brother, eres el único responsable you are the only one por cómo responsible estás. for how you are. Que mi mamá, That my que mother, mi papá, my father, que las circunstancias. the circumstances, No, ha sido las decisiones y No. la condición que tú has It escogido. has been the decisions and the condition that you have Ya no le chosen. apuntes a los demás Don't point fingers y no le eches culpa a los demás and don't blame others por cómo estás. for how you are. ¿Me explico, iglesia? ¿Recuerda cuando David fue confrontado con su pecado? Remember when David was confronted with his sin? ¿Cómo respondió David? How did David respond? En ayuno, He says in fasting, en oración, in prayer, en pidiendo and perdón. he was asking for ¿Cómo forgiveness. respondió Jeroboam? How did Jeroboam respond? Acusando y apuntando. Accusing and pointing ¿Qué es lo fingers. que Dios quiere hacer contigo, hermano? This is what God is talking to you today. Versículo 5. Verse 5. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, The altar was split apart and its ashes poured conforme a la out, señal que el varón de Dios había dado por Ac- palabra de Jehová. according to the sign given by the man of God by the word of the Lord. Nosotros como iglesia Us as a church, tenemos que analizar we need to analyze lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. what God is speaking to our lives. Nosotros creamos altares en nuestra vida. We create altars in our personal lives. El altar es simbólico de algo sacrificado. The altar is symbolic of something El sacrificed. altar es simbólico a una entrega. It is symbolic of giving. Al of- altar se llevaba lo sacrificado a Dios. The altar is where you take sacrifices to Se llevaba God, ofrenda y where you take diezmos, offering, primicias. tithes. El alfolí. El altar es simbólico de derramar sangre. The altar is symbolic of the pouring of blood. Esa era la ley en el Antiguo That Testamento. was the law in the Old Testament. Empezaban a ofrecer sacrificios en ese They altar. began to offer sacrifices. El sacrificio es la entrega de uno hacia alguna cosa. The sacrifice is giving yourself to something. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿a qué te has entregado? And I want you to ask yourself, what have you given yourself to? Porque a veces decimos que a Dios con la boca, pero Because a otra sometimes- cosa con la vida. Sometimes we say to God with our mouths, but in our actions we give to something else. A veces decimos con la boca, gloria a Dios, y con la vida tenemos un altar creado. With our mouth we glorify God, but in our personal lives we have different altars. Y tenemos altares al materialismo. We have altars to material Y things. si hay trabajo y no puedo ir a la iglesia o buscar de Dios, And if no there's importa. work and I don't have time for church, then it doesn't matter. No, porque tengo casas que construir y cosas que hacer. Because I have things to do and houses to Y build. decimos que queremos cambiar, And we say we want to change, pero no buscamos de Dios. but we don't seek God. Decimos que queremos
las cosas mejores, We say we want better things, pero no buscamos de but Dios. we don't seek God. Y si lo buscamos en ratitos, And if we seek Him in en los moments, tiempos que me sobran. in the moments that are sparing. So, en días que pueda, lo voy a hacer. On the days that I can, I'll do it. Y en días que no pueda, pues no pude. On the days that I can't, well, I Sí, just couldn't. tienes un altar levantado que está mal. That's where you see that you have an altar that is wrong. Un altar donde estás sacrificándote para otras cosas An altar más where you're que para Dios. sacrificing to other things more than to God. ¿Cuál es el altar que has creado para tu vida? What is the altar that you have created in your life? ¿El altar de Dios The altar of God o el altar de tus cosas? or the altar of your Aún en personal el things? ministerio, Even in the ministry. a veces el altar del ministerio There are altars in the ministry que son más importantes que el altar de Dios. that are more important than the altar of Y nos God. peleamos por el ministerio And we más que por fight el over the celo de Dios. ministry than for God's things. Tener cuidado, iglesia, We have to be careful, church. porque tenemos que estar atentos a estar seguros que aunque se declaró la bendición sobre uno, We have to be sure that even when the blessing was declared over us, porque Jeroboam fue bendecido por Dios. Jeroboam was blessed by God. Un profeta vino y le dijo: A prophet came and told him, te he escogido a ti I have chosen you, y te voy a poner como rey. and I'm going to put you as Y king. si tú me obedeces, te And voy a if you obey me, multiplicar I will multiply. y te voy a bendecir. I will bless you. Fue escogido por Dios. He was chosen by God. Pero en el proceso But in the process, empezó a mirar más sus intereses que los intereses he de began Dios. to see his personal interests more than God's. Entonces analiza tu pensamiento y tu conducta Analyze your thoughts, your conduct, y analiza realmente cuáles intereses tienes. and truly analyze what interests you have. A veces venimos con los intereses de que Dios componga mi matrimonio. Sometimes we come with the interest of God fixing our Y marriage. Dios hace eso. And God does that. Pero eso no debe ser primero. But that should not be first. Lo primero que se debe componer es tu relación con Jesús. The first thing that needs to be fixed is your relationship with Tu God. relación con Jesús compone entonces lo demás. Your relationship with Christ fixes everything else. Entonces lo demás es añadiduras. So the rest comes afterwards. Primero es Cristo. First comes Christ. Conéctate con el Señor. Connect with Him Tú first. como mujer, You as a woman, tú como hombre, you as a man, establece otra vez la relación íntegra con el Señor. establish that intimacy with Y God crea el altar de Dios en tu vida and otra create vez. that altar in your life Y di: again. Señor, And say, God, tú eres primero. you are first. Tú eres único. You are only. No hay nadie There's nobody No hay else, nada. nothing que va a interponerse that will intervene entre nosotros dos. between you and I. Yo de todas mis fuerzas, I will do it with all my yo con strength, toda mi mente, with all of my mind, con todas mis entrañas, with everything that I have. te voy a servir. I'm going to serve you. Venga lo que venga, Come whatever la comes, dificultad que se the presente, difficult problems. no importa lo que pase en mi vida, It doesn't matter what no happens in voy my a life. dejar tus caminos, I'm not going to leave your no ways. voy a dejar tus maneras, I'm not going to leave your te voy a ways. seguir, I'm going to follow te voy a you. amar I'm going to love en you el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Te voy a ser ese fiel siervo a ti, And I'm going to be Señor. a faithful servant to Y you. serás el único altar sobre mi vida. And you will be the only altar in my altar de life. Cristo. The altar of Christ. Amén. De un aplauso al Señor, iglesia. Jeroboam Jeroboam. representa la parte del reinado sobre tu vida, He represents the kingdom la over your parte de life. conquista sobre tu vida, He represents conquest. la parte material que Dios te concede a tu vida, The material part that God blesses you las with. promesas que Dios da hacia tu The vida, promises that God gives to en you. lo que es todo lo que tienes en tus manos. And what it is in all that you have in your hands. Pero el varón de Dios But the man of God representa la parte sacerdotal de tu vida. represents the priesthood in your El life. varón de Dios The man of God es un hombre que empieza a obedecer a Dios. is a man that begins to obey God. Jeroboam empezó obedeciendo a Dios. Jeroboam started that way, Y el hombre de Dios, and the man of God, este hombre de Dios, Dios le dice: God tells him, levántate get up y ve dile a ese hombre and go and tell that man lo que yo te diga. what I tell you. Y se levanta el varón And de he Dios. gets up. Sabía que lo podían matar, He knew that he could be killed, pero él fue a obedecer a Dios. but he went and obeyed God. El hombre de Dios The man of God, empieza bien. he begins Cuando correctly. él va, When he goes, va bien. he's going Pero right. cuando regresa, But when he comes back, se desvía. Se desvía. he deviates.
y empieza a hacer otras cosas que and no he debe. begins to do other things. El varón de Dios llega con Jeroboam The man of God comes to y le Jeroboam dice, Jeroboam, estás mal. and he says, Jeroboam, you're El wrong. altar que tú estás haciendo no es de Dios. The altar that you made is not of Tú vienes God. a la iglesia You come to church para buscar lo tuyo, no lo de Dios. to come and look for your things, Tú not of buscas de God. Dios You seek God para tus intereses, no para los for intereses de your own Dios. interest, not God's interest. Cuando estamos niños, When we're children, es natural que hagamos eso. it's natural for us to do Pero that. si ya eres maduro But if you're mature in y Christ todavía piensas and you así, still believe that way, estamos mal. we are wrong. Esta vida, This life, escúchame, Listen. esta vida no se trata de ti. this life is not about you. Esta vida se trata acerca del reino de Dios. This life is about the kingdom of Esta God. vida se trata acerca del reino de Dios. This life is about the Y kingdom lo of que God. tengas o lo que no And tengas, what you have or you do not no have, importa. it Lo que doesn't matter. importa What matters es el reino de is Dios. the kingdom of God. Es la obra de Dios. It's the work of God. Eso es lo más That importante. is what's the most important. Cuando tú haces eso, When you do that, Dios se encarga de lo demás. God takes care of the Dios rest. te dará lo que necesitas. God will give you what Pero you need. deja que Dios se encargue de lo tuyo. But let God take care of you Mientras tú te encargas de lo de Él. while you take care of Pero His primero stuff. es lo de Él, But iglesia. first is His church, His Amén. stuff church. De un aplauso al Señor. En estos tiempos In these times, se escucha tanto el evangelio we hear acerca de que tú seas egoísta, we hear the gospel of you being selfish, de que tú lo que tú quieras That y lo it's que tú about what you pidas y want. todo se trata de ti. and it's all about you. Mi carro, mi caso, mis My joyas house, my stuff, y mis anillos y mis diamantes my y mis rings, and my millones. diamonds, and my millions. Yo creo con todo mi corazón I believe with all my que heart nuestro Dios prospera su that iglesia. our God does Yo prosper His creo que church. Dios levantará millonarios I en medio believe that He nuestro. will lift up millionaires among Yo us. sé que sí I sucede. know that it does Yo happen. no creo que un Dios no creo que Dios no prospere. I don't believe that God doesn't prosper. Claro que sí Yes, He prospera. does prosper. Pero lo primero no es la prosperidad de But Él. the first thing is not Lo His primero es el prosperity. corazón de The Dios. first thing is the heart Lo of primero es God. el amor a The Dios. first thing is the love Lo of God. demás Dios lo The añade. rest God will Lo add. demás Dios te va a bendecir. The rest God will bless Pero him. Dios primero. But God first. ¿Me explico, iglesia? Nos pregúntate esto. Ask yourself, ¿Qué has estado buscando más? what have you been seeking more? ¿A Dios? God, ¿El corazón de Dios? the heart of God, ¿O la mano de Dios? or the hand of God? ¿Estás buscando más lo que Dios te va a dar? Are you seeking what He can give you, ¿O la relación íntima con Él? or that intimate Aunque relationship, no te dé nada. even if He doesn't give you anything? ¿Me explico? Importante, iglesia, It's important, church, estar enfocados to be focused de que lo que más importante aquí en la vida that what matters most in life es Dios, is God. es su voluntad, It's His will. es lo que Él pide de ti, de mí. It's what He's asking of you. Eso es lo más importante. That's the most important thing. Jeroboam representa Jeroboam el represents reinado del hombre, the kingdom of man, el materialismo del the hombre. material things in a Y man. Dios le promete a la iglesia, And God promises His le church, promete a los individuos promises individuals bendición, blessings. pero no viene primero la bendición, But the blessings don't come viene first. la obediencia The primero. obedience comes first. Amén, iglesia. Mira lo que dice aquí. El rey, cuando el rey mira que este hombre de verdad es de Dios, When the king sees that this is truly a man of le God, dice, ven a comer conmigo. he says, come and eat with Te me. invito a unas fajitas. I invite you to Tengo unas baleadas en la casa. some Y Some lo invita a food. comer. and he invites him for Y el food. hombre dice, no, And the man says no, porque Dios me dijo because God told me que tengo que venir por un camino that I have to go through one y way regresar por otro camino. and come back through a different Y way. no puedo comer nada. And I cannot eat anything. Eso es lo que dice el varón de Dios. This is what the man of God says. Hay instrucciones específicas There are specific en instructions cómo Dios quiere que haga las cosas. and how God wants him to do Y cuando things. Dios te dice, hijo, And when God tells you, quiero que lo hagas así. son, I want you to do it this way. Iglesia, no te desvíes. Church, don't deviate. Hay cosas muy específicas en tu There negocio. are specific things in your business. Hay cosas muy específicas en tu There ministerio. are specific things in your ministry, Hay cosas muy específicas en tu matrimonio. in your marriage, Hay cosas muy específicas con tus hijos. in your children. Hay cosas específicas There are very specific que things Dios te dijo, that God told que you, Dios te ha dicho. that God has told you. Hazlo así. Do it this way. Hazlo de esta manera. Do it this way. Pero no es lógico, But Señor. it's not logical, No God. es lógico, It's not Señor. logical. ¿Cómo es?
How que is si it yo amo más a este hombre, that if I love aún this cuando man me more, trata así, even if he treats me this way, va a cambiar? he's going to change. Ya lo intenté. I already tried ¿Cómo it. es? How is Que it si hago estas cosas that if I do these o things estas otras or cosas, these other things, va a funcionar? it's going to work? Por eso es que operamos en fe. That's why we operate Cuando in faith. Dios le dijo al pueblo, rodeen a Jericó, When God tells his people, surround Jericho, rodeen a Jericó, Surround que Jericho. yo la voy a and tumbar. I will bring it down. No era lógico It para los wasn't guerreros. logical for those people. Los capitanes dijeron, The captain said, a Josué le patina la canica. Joshua has lost his mind. ¿Por qué es que dice que le demos vuelta? Why is he saying to go around Es Jericho? ilógico. It's illogical. Pero ¿sabes qué hicieron? But you know what they did? Obedecieron. They obeyed. Obedecieron. They obeyed. No entendían las instrucciones. They didn't understand the Pero instructions. el hombre no tiene que entender la mente de Dios. But man doesn't need to understand El God's hombre mind. solo tiene que obedecer The la man voz de just needs Dios. to obey his word. El problema es que siempre queremos entender la mente de The Dios. problem is that we always want to understand God's mind. No la vas a entender. You're not going to Tu understand it. responsabilidad es obedecer Your la voz de Dios. responsibility is to obey his word. Y Dios le da instrucciones al varón de Dios. And God gives him instructions. Y así te da instrucciones a ti. And that's how he gives you Y tú vas a instructions. decir, así como me lo has dicho, Señor. And you're going to say, just like you gave them to Y me, vas God. por el camino. And you go through that way. Y dices, no, como que sí, no está funcionando. And you start saying, this isn't working. Y vienes a la iglesia. And you come to Y church. vienes a la And you iglesia. come to church. Y no miras que está pasando And you mucho. don't see that anything's Y happening. no miras que está pasando nada. And you don't see that anything's Pero happening. tú sabes que Dios te ha hablado. But you know that God has spoken to Y you. tú sabes que tienes que congregarte. And you know that you have to No, be iglesia. with his people. No le crea lo que los ojos carnales Do ven. not believe what your eyes see. Porque lo primero que estás impactando es el ambiente espiritual de tu vida. Because the first thing that you're impacting is the spiritual part of your Y life. hasta que eso no sea rompido, And until that is broken, entonces se ve en lo then terrenal. you can see it in the ground. Y por eso es que no lo ves todavía. That's why you don't see it Por yet. eso tú tienes que perseverar That's why you have to y decir, persevere aquí vamos a hacer lo que Dios and dijo. say, here we're going to do what God Hombres, says. escúchame, Men, varones. listen. En tu casa In your se house, va a hacer you're going to lo que do Dios diga. what God says. No lo que tú digas. Not what you Ese es say. el machismo. That's Lo que Dios diga. what God says. Amén. Cambien el pensamiento. Change your thoughts. En nuestros países, In el our hombre manda en la countries, casa. the man rules in the house. Pero en Cristo, But in Christ, Cristo manda en la casa. Christ rules in the house. Amén. Así es como gobierna el hombre en la casa. That's how man governs it Como in la his house. palabra dice. How the word teaches us. So, si mandas o dictas algo en la casa, So if varón, you say something in your home, es porque la palabra te respalda y it's apoya. because the word supports Amén. that. Es importante estos principios These principles are very important porque Dios te ha dado because what God has given you, instrucciones específicas. God has given you specific No te instructions. muevas de ellas. Do not deviate from them. No te muevas de ellas. Don't deviate from them. Te ha dicho, haz esto, hijo. He has told you, do this, son. Haz esto, hija. Do this, daughter. Esto es lo que quiero de ti. This is what I want from you. De esta manera. This way. Y ya tienes años o semanas que sí lo haces un rato y luego lo dejas de hacer. And you do it temporarily, Y luego ya no lo haces otra vez. and then you stop doing it, Y luego lo haces un ratito and then you do it again, y luego lo dejas de and then you hacer. stop doing it. No, nada de eso. None of that, church. No seamos We inconstantes. should not be inconsistent. Como Dios dijo. The way that God Así said, como me lo puso. that is how He told Así me, lo voy a hacer. that's how I'm going to do it. Recuerdo la historia de una hermana I remember the story of a que sister. estaba teniendo muchos problemas en su She was having a matrimonio. lot of problems in her marriage, Y Dios le habló and God spoke to her a través de una predicación. through a preaching. Esa era una hermana que le gustaba tanto contestar y rezongar. She loved to talk back. De una lengua que bárbara, parecía metralleta. Y Dios le habló a través del sermón. And God spoke to her in a Y sermon, le dijo, hija, and he said, daughter, quiero que te calles la boca. I want you to be quiet. Y ella dijo, pero Señor, no puedo. And she said, God, I can't. Dijo, cuando llegues a la casa, And he said, when you go va a llegar tu home, esposo. your husband's going to get home. Quiero que agarres un vaso de I agua, want you to grab a glass of te water, lo metas en la boca. put it in your mouth, El vaso no, el agua. the water, Y no quiero que te la tragues. and I don't want you to swallow it. Quiero que te la dejes en la boca. I want you to keep it in your mouth.
Cuando tu esposo empieza a hablar y decir y a echarte y When your quejarse, husband begins to talk to you and tell you things, no quiero que esa agua te la tomes, I don't want you to swallow the ni water. tampoco quiero que la tires. And I don't want you to spit it out. Quiero que la mantengas en la boca. I want you to keep it in your mouth. No entendió por qué. She didn't understand why. Solo hizo el siguiente día. She did it, Se dio cuenta que no podía hablar así. and she realized that she couldn't talk back. Y el hombre sorprendido le dice, "Oye, pues ¿qué te pasa? And the man was surprised. He said, "What's wrong?" Ya se habían acostumbrado a peleas. They were used to getting into fights. Y le dice, ¿por qué no me dices nada? Dime algo. And he would say, "What's wrong with you? Y ella Tell me estaba así. something." And she was like that. Pasó una semana. A week went by, Y ella dice, no está pasando nada, Señor. and she said, "Nothing's happening, God." Recuerda que lo primero que rompes en la obediencia a Dios son los ambientes espirituales, Remember that the first thing that breaks is the spiritual no las realm, condiciones terrenales. not the conditions here on Estás earth. rompiendo ambientes You're espirituales breaking through the environment in the spiritual realm que están oprimiendo la vida, la that familia. are oppressing the family. Eso está deshaciendo con la obediencia. That's what's happening when you obey. Pasó 2 semanas. 2 weeks passed. El hombre ya empezó empezó poco a poco a dejar de ser peleonero The también. husband started to be less and less Porque a miraba que su fighter, esposa ya fighting, no le respondía. because he would see that she wouldn't respond La back, esposa ya no talk le back. contradecía. She wouldn't talk back. Ya no estaban como perro y gato ahí peleando They todos weren't los like días. cats and dogs fighting against each Eso fue lo other. que Dios le habló a ella. That's what God told her. Y no la liberó hasta que no fuera sana su matrimonio. And he didn't liberate her until their marriage was Hay cosas healthy. específicas que Dios te va a dar. There are specific things that God's going to tell you, Cosas muy claras a tu vida. very clear in your Y life. tienes que obedecer a Dios. And you have to obey God. Mira lo que pasó con este hombre. Look at what happened with this man. Él no podía quedarse. He could not stay. Este hombre de Dios tenía que regresar. This man of God had to go back. Estoy en capítulo 13. I am in verse 13. Mira lo que dice. Versículo 9. Verse 9. Porque así me ha ordenado por palabra de Jehová diciendo, For I was commanded by the word of the Lord, no comas pan ni bebas agua, you must not eat bread or drink ni water, regreses por el camino que fueras. or return by the way you came. Regresa pues por otro camino. So he took another road Y no volvió por el camino por donde había and did venido a not Betel. return by the way he had come to Bethel. Pero otro hombre, diga otro hombre, Now otro hombre lo engaña. another man deceits him. Versículo 17. Verse 17. Dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho. I have been told by the word of the Lord. Otro hombre viene y le dice, ven a comer conmigo. Le dice, no comeré pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. You must not eat bread or drink water there, or return by the way you Mira came. lo que dice versículo 18. Look at what verse 18 Y el says. otro dijo, mintiéndole, The old prophet answered, yo también soy profeta. I too am a prophet. Y un ángel me habló por palabra de Jehová, And an angel said to me by the word of the Lord, diciendo, tráelo contigo a tu casa, bring him back with you to your house, para que coma pan y agua. so that he may eat bread and drink water. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. But he was lying to him, so the man of God returned with him and ate and drank in his house. Empezó bien, He began correctly, empezó bien, he started right, pero su regreso but his return, se desvió. he deviated. Hay gente que empieza bien, There are people that start right. empiezan bien. They start right. Dios, mi Señor. God, my Savior. Hay un dicho en el mundo que dice, cuando tú vas, yo ya vengo. ¿Has escuchado eso? Pero ya vienes mal. Es lo que pasó con el profeta. This is what happened with the prophet. Mira lo que Dios hace con él. Look at what God does to him. Están en la mesa comiendo They're in the table eating, y Dios le habla al mentiroso. and God speaks to the liar. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. While they were sitting at the table, the word of the Lord came to the old prophet who had brought him back. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dice Jehová, This is what the Lord says. por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová You have defied the word of the Lord and y have no not, guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, kept the command the Lord your God gave you. sino que volviste y comiste pan y bebiste agua. You came back and ate and drank water. Dice, ¿dónde estoy?
En el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua. In the place where he told you not to eat or drink. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Therefore your body will not be buried in the tomb of your fathers. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. When the man of God had finished eating and drinking, the Y prophet, yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. as he went on his way, a lion met him on the road and killed him. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. And his body was thrown down on the road with both the donkey and the lion Dios standing le beside him. profetizó a este hombre God prophesied to this y le man, dijo, and he told him, esto es lo que va a pasar por this desobedecerme. is what's going to happen because you Va a disobey. haber muerte sobre tu vida. There's going to be death over your life. Muerte sobre tu vida. Death over your life. Y empezó inmediatamente dificultad. And then the problem started coming. Sí, la muerte representa cosas en la vida nuestra que empiezan a morirse. Death represents those things in our life that begin to die. Empieza a morirse la bendición financiera. The financial blessing begins to die. Empieza a morirse la bendición matrimonial. The marriage begins to die. Empieza a morirse la salud del individuo. The health begins to die. Empieza a morirse diferentes cosas en la vida de uno. Different things in our life begin to die. Esa es la desobediencia. That's what is disobedience. Y empieza a tener dificultad la persona And the person begins to have problems porque no le obedeció a Dios. because they didn't obey God. No le obedeció a Dios. Y este hombre, el profeta, le dijo, ven conmigo porque Dios me habló que te invitara a comer This conmigo. prophet lied to him and said, come here, God told me. Tú that sabes lo que Dios te ha hablado. you know what God has spoken to Y you. aunque vengan aquí profetas y maestros y pastores, And even though there's prophets and teachers here, si la profecía no está en lo que Dios te ha dicho, if the prophecy no is not, escuches. if not what God has told you, then Porque don't Dios, listen. escúchame, Dios te habla a la vida tuya. Because God speaks to you Si directly. alguien te predica otro evangelio, If no escuches. somebody preaches a different gospel, don't Porque lo listen. que es de Dios se alinea a lo que Dios está haciendo contigo. Because what is of God would align to what God is doing in you. Dios te está hablando ya. God is speaking to you Y now, Dios te ha dicho, and He's telling you, hija, son, quiero que hagas esto. daughter, I need you to do Quiero que this. te muevas de esta I manera. need you to move in this way. Obedece. Obey. Obedece. Obey. Obedece. Obey. Lo que Dios te está dando. What God is giving to you. Obedece. Obey. Lo que Dios te ha dicho. What God is telling you. El varón de Dios The man of God representa la parte sacerdotal del cristiano. represents the priesthood of your spiritual life, Tu ministerio, ministry. tu búsqueda a Dios, Your seeking of God, tu obediencia a Dios. your obedience to God. Lo que concierne tú y la iglesia y el cuerpo de Dios. Jeroboam Jeroboam representa la parte material, el reinado represents del individuo. represents the material things in Lo your que Dios life. te va a confiar en las manos. What God is going to entrust in your Yo hands. estoy bien convencido I'm very convinced que a todos aquí that all of us here, Dios les ha puesto grandes cantidades en sus manos. God has put good amounts of money in our Pero como no hands. sabemos cómo administrar, But because we don't know how to administer lo it, derrochamos. Como no somos obedientes a Dios, because we're not obedient to lo Him, desperdiciamos. we lose it. No nos vamos a crear otros altares. We're not going to create other altars. El altar es el altar de Cristo. The altar is Christ. No es otra cosa. It's nothing else. El varón de Dios The man of God es la consagración del hombre de Dios. is the holiness of the man. La consagración de la mujer que está buscando de Dios. It's the man and woman that is seeking of God. Ahora te pregunto, Now I ask you, tal vez hay cosas en las cuales maybe there are things tú has dejado that you have left, que otro altar se construya en tu vida. that you have let another type of altar be built in your life. ¿Cuál es? What is it? Estoy seguro de esto, I'm sure of this, que el Espíritu Santo ya te lo está mostrando. that the Holy Spirit is already showing you. No uses la lógica para defenderlo. Don't use your logic to defend it. Deja que el Espíritu Santo te lo vaya mostrando Let the ahora. Holy Spirit show it to you. Ya te está enseñando. He's already showing you. Es tu hijo, This, es tu hija. this son, this daughter. No, pero pastor, lo que pasa es que aquí No, esto but acá. pastor, this and that. Es que no me entiendes. They don't understand es que esto me. otro y aquí. Y empezamos a hacer como Jeroboam.
And we begin to be like Jeroboam, pointing Extendemos la mano. fingers. Pointing fingers. No. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Repentance es lo que Dios quiere de ti y de mí. Repentance is what God wants of us. ¿Me explico? Jeroboam, Jeroboam, altares. altars. El varón de Dios, The man of God, obediencia al obedience plan de Dios to the plan of God sobre nuestra vida. over our lives. Póngase de pie. Stand on your feet. Ahora pregúntese, Now ask yourself, ¿cuáles altares what altars has construido have you built que no son de Dios? that are not of God? ¿Cómo sé, pastor, que tengo altares? How do I know, Pastor, that I have altars? ¿En qué piensas más? In what do you think most? ¿Dónde se va la mente cuando te levantas? Where does your mind go when you wake up? ¿Dónde se va la mente cuando te duermes? Where is your mind when you go to sleep? ¿En qué piensas más? What do you think of the most? La otra cosa que puedes saber The other thing si tienes altares en tu vida, to know if you have primero es altars, en qué piensas más. first is what are you thinking of Segundo, most? ¿en qué gastas más? Second, what do you spend your money in? ¿En qué gastas más? What is it that you spend your money Estudia in? tu chequera Look over your checking y account mira, and look at it. ¿lo gastas en la vanidad? Do you spend more on baneful ¿Lo things? gastas en placeres? Do you spend it more on pleasures? ¿Lo gastas más en Dios? Do you spend more on God? ¿En qué piensas más? What do you think most in? ¿En qué gastas más? And what do you spend your money in? ¿Te das cuenta con eso You see with that si tienes altares en tu vida? if you have altars in your life. Cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Has escuchado al pastor Rolando Rostro de la Iglesia Nueva Vida de Memphis, Tennessee. Teléfono 901-604-3649. También puedes visitar nuestra página web www.nuevavidamemphis.com. Gracias y que Dios te bendiga siempre.